Hace 20 años, el país vivía momentos de alta tensión. El ejército zapatista había puesto en la mesa una nueva agenda política y social. Había propuestas de nuevos acuerdos legislativos, de nuevos grupos de trabajo. ¿Cuál es el saldo después de 20 años? ¿Cuáles son las propuestas que hoy el gobierno federal está poniendo en la mesa? ¿Cuál es la propuesta del nuevo poder legislativo? De eso hablaremos en el Estudio de México Social. En nuestro país, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social se expresan fundamentalmente entre la población indígena, la cual abarca casi 8 millones de personas en el territorio nacional, de las cuales 5.1 millones se encuentran en condiciones de pobreza, es decir, 77% de este grupo de población. Lo más grave es que dentro de esta cifra de miseria, la pobreza extrema es equivalente al 38% de la población indígena. La medición oficial de la pobreza muestra que entre la población indígena el 3.5%, es decir, solamente 200,000 personas, viven en condiciones adecuadas de bienestar. Según los datos oficiales, el 47.7% de quienes forman parte de los pueblos originarios se encuentran en rezago educativo, es decir, son personas que no han concluido el ciclo elemental de la educación básica. Asimismo, el 23.4% son vulnerables por carencia de acceso a los servicios de salud, mientras que el 82.3% no tiene acceso a los servicios de la seguridad social. Un 70% de quienes son parte de los pueblos indígenas carecen de servicios básicos en sus viviendas, mientras que 1 de cada 3 personas vive en viviendas precarias, es decir, casas que están hechas de materiales de cartón, lámina o definitivamente, como en el caso de las y los raramuris, habitan literalmente en cuevas en la montaña. Un dato de suma preocupación es que 1 de cada 3 personas que forman parte de los pueblos indígenas vive en vulnerabilidad por carencia a la alimentación. Es decir, son personas que además de ser pobres, carecen de medios, recursos y en general de oportunidades de acceso a alimentos sanos y nutritivos. De acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, CEIDAS, Asociación Corporativa 2012, en ese año, la probabilidad que una niña o niño indígena tenía de morir antes de los 5 años era 3 veces mayor que la registrada entre las niñas y niños de las zonas más urbanizadas y con mayor bienestar. Todo lo anterior es muestra de la injusticia ancestral que sigue afectando a quienes forman parte de los pueblos originarios, y lo cual debe revertirse si queremos convertirnos en un país incluyente y equitativo con todos. Muchas gracias por estar en el Estudio de México Social. Que hace 20 años, 1994, el país vivía momentos muy tensos. Se derivaron de ahí acuerdos, propuestas que sin duda modificaron leyes y algunos dicen que hubo avances. Pero antes de hacer un balance de lo que hoy tenemos, Jaime, tú estuviste muy cerca del proceso. Recuérdanos cómo fue el proceso para constituir la COCOPA, los acuerdos de San Andrés, y cuál fue este largo trayecto que nos lleva a que un primer balance. No se ha cumplido todo lo que en su momento se dijo, se suscribió. Pues muchas gracias, Mario, por invitarnos a este programa y permitirnos platicar un poco cuál ha sido nuestra experiencia y qué es lo que esperamos en los próximos meses sobre el tema indígena en nuestro país. Efectivamente, como tú dices, hace 20 años el país estaba convulsionado, se nos planteaba que nuestra realidad era otra y habíamos olvidado que teníamos un México de enormes contrastes, de grandes desigualdades. El EZLN, con su presencia, puso en la mesa del debate nacional ese tema que está escondido debajo de la alfombra. O sea, México no había y no lo ha cubierto hasta ahora su compromiso con los pueblos originarios de nuestro país. Entonces, a mí me correspondió en aquel momento ser diputado federal e integrar la primera comisión paritaria para atender el asunto del EZLN en Chiapas. No fue fácil, el EZLN tenía una actitud de mucha desconfianza del gobierno federal. Sin embargo, aquella comisión paritaria donde participó Alberto Castillo, don Luis H. Álvarez, creo que fue una buena propuesta que nos permitió en un principio establecer mecanismos de acercamiento con la comandancia zapatista que permitiera
de alguna manera construir un método de trabajo para poder acercarnos a darle respuesta a las demandas que ellos tenían. Esto no era fácil. Sin embargo, después de 4 o 5 meses de trabajo colegiado, después de muchas vicisitudes, de provocaciones, después de que se dictaron las órdenes de aprehensión en contra de la propia comandancia zapatista, logramos aquel cuerpo colegiado establecer una mecánica en donde le impusimos al Poder Ejecutivo una agenda de trabajo que indudablemente pasaba por establecer un mecanismo de diálogo y de acuerdo con los zapatistas a partir de una ley que se llama la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que fue elaborada por aquel colectivo de legisladores, que en un principio esa propuesta no fue aceptada por los zapatistas porque ellos no se veían expresados al interior de la misma, y que fueron los propios zapatistas los que nos dijeron cuáles eran desde su óptica aquellos asuntos que deberían incorporarse a la ley, los cuales los incorporamos, y a partir de que fueron acordados por el conjunto de las fuerzas políticas que estaban representadas en el Congreso de la Unión, el día 10 de abril de 1995 se aprobó la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que está vigente hasta hoy, que le da vigencia a la Comisión de Concordia y Pacificación y que permitió establecer una agenda de trabajo y un método para poder procesar cada uno de los temas ahí acordados. Esta agenda contiene los temas derechos y cultura indígena, que fue el primero, el que se desahogó y se acordó y se firmó entre el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996. El segundo tema es democracia y justicia, el tercero bienestar y desarrollo, el cuarto el tema de la mujer, el quinto la reconciliación en Chiapas y el sexto sería el tema de la amnistía general o el acuerdo final de paz. Déjame de ahí preguntarle al diputado, o sea, yo puedo entender, de hecho, muchos de nosotros fuimos observadores, había una enorme preocupación, había un enorme deseo de que hubiera respuestas políticas y que pudieran establecerse una agenda, como bien dice Jaime. 19 años después, esta nueva COCOPA que mandata la ley, ¿cuál es su apreciación, diputado? ¿Realmente sigue existiendo, digamos, el interés de todas las fuerzas políticas en el Congreso o se ha diluido el tema? ¿Cuál es la sensación que hay en el Congreso ahorita? Al inicio de esta 61 legislatura encontré un desinterés por parte de todos los grupos parlamentarios, de los actores políticos en el legislativo, para darle vida, reinstalar esta comisión bicameral especial, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, justamente para darle continuidad a la búsqueda de mecanismos, pues ya no de diálogo, sino de empezar a buscar mecanismos y condiciones para el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, principalmente en ese tema que ha tocado el arquitecto Jaime Martínez Veloz, relacionado con elevar a rango constitucional los acuerdos de San Andrés, concretamente la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, conocida como Ley COCOPA, pues dado que esta comisión jugó un rol importante y determinante no solamente de coadyuvancia, sino para la redacción y darle la técnica jurídica respectiva, y que fue con mucha grata sorpresa que todos los actores estuvieran de acuerdo. Entonces yo encontré un legislativo desinteresado, promoví arduamente su creación, fue hasta la comisión permanente de diciembre del año 2013 que encontramos las condiciones para exhortar al Ejecutivo Federal, desde luego al Congreso de la Unión, a la necesidad de reinstalar, de constituir esa nueva comisión de Concordia y Pacificación, vigente porque la Ley General para el Diálogo, la Paz y la Conciliación Digna en Chiapas sigue vigente desde que se aprobó en 95, y esta es la que le da vida y obligación por ley a crear esta comisión. Pues finalmente hay una nueva COCOPA. Hay una nueva COCOPA, efectivamente. Que tiene que, digamos, dar seguimiento a lo que, creo, Jaime Ibas, en 96, hace 18 años, derivado de este grupo de legisladores paritarios que establece una agenda que logra un diálogo intermitente con el ejército zapatista, llega a establecer lo que se ha conocido los acuerdos de San Andrés Larraínzer. Explícanos, ¿cuál es la importancia política, cuál es la enorme significación que tiene estos acuerdos hoy en día y hasta dónde realmente logró recoger lo que en su momento se planteaba como lo
lo más importante, lo estratégico para resolver la deuda del país con los más lastimados, los más marginados, que pareciera que en el 94 se muestra con contundencia y que, bueno, gracias a muchos actores, logra por lo menos ser reconocido que sí había una deuda. ¿Qué significó los acuerdos San Andrés Larraínzar? Mira, lo que hoy conocemos como Acuerdo San Andrés, tendríamos que precisar que es lo relacionado con el primer tema de la agenda pactada entre el gobierno y el EZLN, es el tema de derechos y cultura indígena. Nada más eso es lo que... O sea, los otros temas están pendientes. Se combinó que cada avance se firmaría un acuerdo parcial de paz. En este caso es el tema de derechos y cultura indígena. Este tema se desahogó entre más o menos el mes de septiembre del 95 al mes de febrero del 96. El EZLN y el gobierno federal invitaron a representantes de pueblos indígenas de todo el país, asesores, académicos, y creo que fue una de las experiencias más aleccionadoras en las que yo he participado, un proceso horizontal en donde incluso los invitados del gobierno y los invitados del EZLN, a final de cuentas, coincidían en lo mismo, independientemente que representaran una parte u otra, tenían los mismos problemas en las comunidades. Eso nos permitió que fuera una discusión muy fructífera, muy rica, y que se allanara la mayoría de los pueblos y del gobierno a las propuestas ahí surgidas. Entonces, en el mes de febrero del 96, me correspondió en suerte ser presidente de la COCOPA y firmar como testigo los acuerdos San Andrés que suscribieron el gobierno federal y el EZLN. Entonces, ahí contienen dichos acuerdos los aspectos más importantes que los pueblos de nuestro país han reclamado históricamente. De aquel tiempo a la fecha, ha habido una serie de reformas o de nuevas normas en el terreno nacional y en el terreno internacional que han fortalecido jurídicamente la lucha de los pueblos. Pero en la realidad todavía no avanzamos. Déjame ir a un corte. Estamos en el Estudio México Social hablando de las deudas, de la enorme deuda del Estado mexicano con los pueblos indígenas, de los avances sin duda de diálogo político, de acuerdo, pero sin duda tenemos que hacer un balance real. ¿Hasta dónde estos acuerdos, estos convenios lograron realmente transformar la realidad? Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para seguir hablando de la COCOPA, la deuda con los pueblos indígenas. Se les discrimina porque están marginados de todo progreso social. Es difícil que encuentren un empleo porque no tienen una educación, la educación requerida para desempeñar un empleo dentro de la sociedad moderna, y se les ve como un objeto arqueológico. En todos los sentidos, porque no se conocen sus costumbres, el gobierno no las da a conocer. Son discriminados en su conjunto y cada persona en particular, cada miembro de alguno de los pueblos y de las etnias, cuando vienen a las ciudades, cuando salen de sus comunidades, se encuentran con situaciones de exclusión, inclusive de racismo, podemos decir. De manera laboral y social. Pues que luego la gente los malvé por la forma de vestir, porque no pueden expresarse bien por falta de educación. Desde muchos aspectos, ¿no? Preferimos comprar las cosas chinas que según son artesanías mexicanas que realmente las verdaderas artesanías que hacen ellos. No les damos mucha importancia a las lenguas que hablan ellos y prefieren enseñarnos un poquito más el inglés que un poquito más de náhuatl o de otro tipo de lenguas. Y es gente que sí ha vivido marginada y seguirá marginada, y también por uno mismo. Si uno va a comprar artesanías, las quiere más baratas, es una explotación de todos. Ojalá les llegue realmente la justicia y el Instituto Nacional Indigenista realmente trabaje, que no haga programas, acciones, lo que se necesita. Diputado, pero nos queda esta sensación, una parte, Jaime nos relata los momentos que se vivieron del 94, el 96, que hay un proceso para construir un diálogo
Incluso nos dice, se le impone al Ejecutivo una agenda, llega a firmarse un acuerdo sobre una parte de la agenda. Pero 18 años después del acuerdo de San Andrés Larraín, 1996, ¿cuál sería el balance? Porque todos sabemos que si hay un rezago, una marginación, un espacio de desigualdad y exclusión, son los pueblos indígenas. ¿Cuál sería el balance que se podría hacer desde el legislador? ¿Realmente pudimos avanzar en algo? Yo quisiera remontarme un poco a los años 80 muy rápidamente, decir que desde entonces se han venido planteando una serie de demandas relacionadas principalmente con el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y el derecho al desarrollo, que implica presupuesto y recursos suficientes para abatir el gran rezago que nos muestran los diversos índices, ¿no?, de marginación, los índices de pobreza, etcétera. Sin duda el movimiento como tal indígena emerge con gran fuerza en la coyuntura de los pretendidos festejos que los gobiernos iberoamericanos pretendían hacer en el año 92, el 12 de octubre del 92. Viene una gran movilización en los años 90 que culmina con una gran movilización en el Zócalo de este país, donde por primera vez las organizaciones indígenas, pueblos, comunidades existentes se vuelcan y emergen con gran fuerza para decir: no hay nada que festejar, no es tal el encuentro de dos culturas como anunciaban los gobiernos iberoamericanos, no es tal el encuentro de dos mundos, no es tal el encuentro de una civilización con otra civilización, porque los pueblos indígenas, después de ser conquistados, después de venir el proceso de colonización, pues obviamente se vino un proceso de genocidio hacia los pueblos indígenas. Sin embargo, dijeron en esa fecha: seguimos vivos, seguimos presentes, seguimos existiendo, más de 60 pueblos indígenas en ese territorio mexicano. Representamos, todavía de acuerdo a las cifras pues un tanto oficiales, pues más del 13% se decía en aquel entonces. Creo que los últimos censos de población nos colocan ya en el 17%. Y sin duda ese movimiento sin duda fue un movimiento pacífico, de movilización social. Pero la situación de pobreza, de discriminación hacia los pueblos indígenas persistió. Y ello obligó a que los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional vinieran en un segundo movimiento, en un segundo alzamiento, en esta ocasión ya armados. Afortunadamente se instalaron las mesas de diálogo para empezar a discutir los grandes temas. Y sin duda un gran mérito del ZLN fue colocar nuevamente en la agenda nacional e internacional estas demandas, estos planteamientos de los pueblos indígenas, que siguen siendo vigentes. Hubo logros, como ya el arquitecto nos narraba, toda esta experiencia que se vivió con la instalación de la mesa de diálogo, con esta ley que se crea, se firman y suscriben los acuerdos de San Andrés, se establecen compromisos para elevar a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas y en consecuencia empezar a avanzar en la reorientación de políticas públicas y de recursos destinados para pueblos indígenas. ¿Y realmente pasó esto? ¿Hubo Sin reorientación? embargo, esta ley sobre derechos y cultura indígena no fue aprobada tal cual. Cuando los pueblos indígenas, con los distintos actores ahí presentes en la mesa de diálogo, pero sobre todo los pueblos indígenas y el ZLN, pues manifestaron inconformidad porque si bien se habían alcanzado los consensos para esta ley de derechos y cultura indígena, no se cumplió con este compromiso de ser presentado en el Congreso de la Unión y ser reconocido, que se supondría solamente de trámite tendría que pasar por el Congreso de la Unión propuesto por el Ejecutivo Federal. Lamentablemente se mutiló esta iniciativa de ley, se dejaron derechos pendientes de reconocer que para los pueblos indígenas eran importantes y trascendentales, y uno básicamente que tenía que ver con el ser reconocidos los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y no como entidades de interés público, porque entonces a los pueblos indígenas nos sigue colocando como objetos y no como seres vivos y pensantes con derechos plenos, sí como ciudadanos mexicanos, pero también con una especificidad cultural, ¿no? Y una cultura pues, que enriquece a esta nación, ¿no? Posteriormente, a pesar de que no se dio cumplimiento en ese momento, vino la siguiente administración, el proceso de transición. El presidente Fox presenta en ese momento la ley sobre derechos y cultura indígena, pero no hace ningún cabildeo ni con su propio grupo parlamentario para que fuera aprobado. Y entonces ahí quedó la ley mutilada. Pero sin duda la lucha de los pueblos indígenas se ha mantenido. Un gran trecho se mantuvo en una gran alianza, en una gran convergencia con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
ha dado también como resultado que los pueblos indígenas, producto de la persistencia de la lucha que han hecho en los escenarios, en los espacios internacionales, pues se han conquistado otros instrumentos jurídicos de carácter internacional. Pero el balance en términos reales sigue siendo ser indígena en nuestro país, como ustedes saben y lo han dicho, significa ser pobre. 7 o 8 de cada 10 indígenas, algunos dicen 9 de cada 10, las comunidades indígenas viven en pobreza. Un niño indígena tiene más probabilidades de morir antes del primer año o antes de los 5 años, muchas más probabilidades de morir que un niño que nace en esta ciudad. Todos los indicadores de rezago educativo, de salud, o sea, más allá de los avances y la lucha de identidad, de reconocimiento de sujetos, la realidad es de que el Estado mexicano, la República, tiene todavía mucho que ser cuestionada de su capacidad para dar oportunidades de una vida digna. Y ese es en el fondo también un tema que está atrás, que está en esta doble dimensión. Un legislador, pueblos indígenas que logran y hacen una lucha por identidad, reconocimiento, una realidad económica y social que sigue siendo la evidencia de un Estado que no logra cumplir digamos, la parte más ética de dar lo más a los que menos tienen. En ese sentido, les pregunto, o sea, la coyuntura cambió. Tenemos un artículo primero constitucional que reconoce derechos humanos, incluso tratados internacionales. Esta coyuntura, incluso las reformas estructurales, esa nueva definición de lo público y lo privado, también está reformando esta visión. ¿Ustedes, esta parte, digamos, jurídica, creen que hay una mayor coyuntura ahorita? Bueno, a ver, déjame, te digo, en tu preocupación me parece que hay están los aspectos básicos del problema. En el 2001, tal como lo plantea el diputado, se produjo una reforma constitucional y en donde fundamentalmente la apuesta radica en que será el diseño de programas sociales o de ciertas políticas públicas lo que permitirá enfrentar el rezago que viven nuestros pueblos. O sea, se hace a un lado el contenido sustancial de los acuerdos San Andrés que fundamentan su propuesta en el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos, tal y como ellos conciben su relación con el mundo y con nuestro país. Entonces, se deja de lado ese asunto y se dice, vamos a enfrentar por la vía de programas sociales. El rezago, la marginación, la pobreza, la salud. Y hay una inversión que en términos, digamos, una de las gráficas, sí creció la inversión pública, pero no modificó sustancialmente las condiciones. Claro. Si el resultado de esa estrategia lo viéramos hoy en la realidad, con una dimensión menor de la pobreza en los pueblos indígenas, yo diría, ni modo, estábamos equivocados nosotros, pero no es cierto. Es decir, vemos después de 20 años que los niveles de pobreza se mantienen y el nivel de expectativa de vida de los pueblos cada día es menor. Entonces, bajo ninguna factor o variable, se puede decir que en este momento esa estrategia tuvo buenos resultados. Por eso creo que tenemos que recuperar la orientación que los pueblos de nuestro país le dieron al Estado mexicano en los acuerdos de San Andrés y además de esto los instrumentos internacionales a los que México está suscrito que le dan un alto contenido a lo que debería ser y debe ser la política indígena en nuestro país. Déjame hacer una pregunta muy concreta al diputado. Sí. ¿Por qué si se gastó y se invirtió más en estos 20 años? Se asignaron más recursos a los estados donde vive la población indígena. ¿Por qué, a su juicio, diputado, los indicadores sociales siguen siendo realmente impresentables? Porque hay una fallida instrumentación de políticas públicas y de programas que en muchos de los casos se diseñan desde las oficinas, desde el escritorio, y no toman en cuenta los contextos sociales y culturales de los pueblos indígenas. Esa es por una parte. Por la otra es que sigue existiendo, sin duda, una serie de desvío de recursos también que van destinados para los pueblos indígenas. Hoy, por ejemplo, en el presupuesto de egresos de la Federación existe el anexo 9, relacionado con las erogaciones para el desarrollo integral de las comunidades y los pueblos indígenas, donde 14 instituciones, dependencias de gobierno federal, tienen etiquetados recursos para pueblos indígenas. ¿Tiene el monto?
El monto es de 77,000 millones de pesos, de los cuales la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es la instancia por excelencia que atiende de manera muy puntual la problemática de los pueblos indígenas y con quienes las comunidades, autores, gestores, organizaciones tienen pleno conocimiento de la institución, de sus políticas y sus programas, es a la única que verdaderamente acceden. El resto de los recursos que están etiquetados en la Secretaría de Desarrollo Social, en Economía, en Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Educación, en Salud, no tienen los candados que nos permitan asegurar y garantizar que estos recursos realmente sean instrumentados para los pueblos y las comunidades indígenas. El presupuesto de la CDI es ahora, por ejemplo, de 11,404 millones de pesos, contra 77,000 millones de pesos que están etiquetados, es decir, hay 66,000 millones de pesos que no tenemos la claridad ni la certeza de que estos recursos realmente se instrumenten en temas de salud, en temas de educación, de medio ambiente, de proyectos económicos para los pueblos indígenas y que estos sean garantizados, que aterricen y lleguen para ellos. No existen los candados. Vamos a un corte. Como han dicho aquí en el Estudio México Social, no obstante que ha habido incremento de los recursos, hay dudas del legislador sobre si realmente están bien ejecutados, si realmente no se fugan por ineficiencia, por corrupción, y realmente no cumplen su impacto. Y Jaime nos dice que por otra parte también hay una agenda política, una política de reconocimiento que también se abandonó pensando que, digamos, la estrategia era políticas públicas dedicadas a combatir la pobreza, la marginación, rezago, la falta de salud. El balance de 2014 es que pese a los recursos, la situación es impresentable y la población indígena vive situaciones de pobreza y enfermedad. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Se incumplen desde el momento que no se les toma en cuenta como sociedad a nivel nacional aquí en nuestro país, porque este país les pertenece a ellos. La Constitución dice que todos los mexicanos, hombres y mujeres, somos iguales ante la ley. También el artículo 4 protege constitucionalmente la presencia de estos pueblos originarios y sus lenguas, y sin embargo vemos que cotidianamente pues se encuentran con situaciones de exclusión, de marginación. De muchas formas, históricamente, de que se les niega sus derechos a los servicios públicos, a la educación, a las formas en que hay promociones para darles como indígenas ciertos recursos materiales y económicos. Pues de una manera bastante radical, porque definitivamente no hay derechos para ellos, no lo toman en consideración y siempre son relegados de la sociedad. Desgraciadamente no conocen sus derechos, para ellos no tienen una voz, alguien que los represente, no tienen nadie que los represente legalmente. Me decías, Jaime, en el corte, que un punto importante es ¿por qué no se avanzó más con los acuerdos de San Andrés? ¿Qué pasó en el 96, 97? ¿De qué los acusaban? Deja usar esa expresión. ¿Por qué no lograron esta agenda política? Antes de regresar con el diputado, que nos dé un recuento, ¿por qué sienten ahora ambos de que hay una coyuntura que parece que es viable dar un paso más? ¿Qué pasó en el 96, 97 que los detuvo? Mira, yo creo que el tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. En el 96, después de firmar los acuerdos de San Andrés, el gobierno federal y el EZLN acordaron de que la Comisión de Concordia y Pacificación elaborara una iniciativa de ley sobre la base de transcribir literalmente lo que las partes firmaron. Es lo que nosotros elaboramos, una iniciativa de ley que se conoce como Ley Cocopa. Esa iniciativa fue descalificada, fue aceptada por el EZLN, pero después descalificada por el gobierno federal. Nosotros pensábamos que iba a ser más difícil construir el acuerdo con el EZLN, pero fue, para nuestra sorpresa, más difícil con el gobierno federal. El gobierno federal nos acusó de que esa iniciativa quería fragmentar el país y que iba a balcanizar a México.
18 años después, quienes acusaron a quienes elaboramos esta iniciativa de que se iba a fragmentar la unidad nacional, son los mismos actores que entregaron 96 millones de hectáreas en 18 años, en los últimos 3 sexenios de Zedillo, Calderón y Fox, y que a concesiones mineras, por ejemplo. Incluso en este momento es más o menos la mitad del país. A mí me parece que esa sí es una acción que fragmenta al país y que ha generado enormes conflictos sociales a lo largo y a lo ancho del país. No puedes entregar indiscriminadamente la mitad del país a concesiones mineras donde hay ejidos o donde hay comunidades indígenas sin que éstas tengan una actitud frente a lo que ha sido ancestralmente sus tierras y territorios. Esto generó una conflictividad que no aparecía en el 96. Hoy está presente en Zacatecas, en la zona norte de Puebla, en Veracruz, en Chiapas, en Guerrero, en Morelos, en Baja California, donde quiera que hay problemas de esta naturaleza. Hoy se requiere, y la ONU ha recomendado a nuestro país, la elaboración de una ley de consulta indígena. Y en eso estamos tanto la CDI como nosotros y el Congreso de la Unión estableciendo una ruta para construir una iniciativa de ley de esta naturaleza. Entonces, a diferencia del 96, hoy vemos que hay una conflictividad social muy grande y donde hemos tenido que atender la problemática en el sitio que se ha generado a partir de una política de esta naturaleza. Nosotros queremos que precisamente si, bueno, te puedo dar un dato que me parece significativo. Si esa entrega, si esa producción de riqueza que se ha generado en el país, si hubiera quedado en las comunidades, otra cosa sería. Te pongo un dato. En 3 siglos en nuestro país se produjeron 190 toneladas de oro. Y del 2000 al 2010 se produjeron 420 toneladas de oro. En 10 años se produjo más del doble del oro que se produjo en 3 siglos. Tengo un dato del 2005 al 2010, donde las multinacionales tuvieron ventas por 552 mil millones de pesos. Es un dato de la Auditoría Superior de la Federación que no me checaba a mí. Y que los impuestos que dejaron en México fueron 6.500 millones de pesos, es decir, el 1.18%. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y el impuesto sobre la renta? ¿Será cierto este dato? Y hicimos un estudio en la comisión y resulta que hay un convenio firmado de México con Canadá en el sexenio de Calderón, en donde se establece que para evitar la doble tributación, el impuesto sobre la renta de las mineras canadienses que producen en México, nosotros se lo regresamos. Entonces, déjame tomarlo, porque por una parte hay una agenda pendiente, hay intereses económicos mucho mayores que hace 18, hace 20 años, es lo que estás viendo. ¿Por qué, diputados, ustedes perciben que ahora sí hay coyuntura? Déjenme decirlos, o sea, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el arquitecto Martínez Veloz tiene una alta responsabilidad. ¿Por qué perciben que aún con los intereses económicos que ya están, que es algo, digamos, inédito de hace 20 años, hay una ventana de oportunidad en el 2014 de avanzar, de realmente hacer estas leyes, de realmente lograr un marco de derecho más integral en favor de los pueblos indígenas? ¿Qué elementos ven ustedes, diputado? Vemos sin duda una coyuntura ideal, oportuna, y creo que este año nuestro país tendría que realmente saldar esta deuda histórica con los pueblos indígenas. En los años 80, para ser exacto, en 1984, se crea por primera vez en la sede de Naciones Unidas un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas donde se empezaron a discutir estos temas. Posteriormente, en 1991, dio como resultado que nuestro país suscribiera el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que es donde reconoció derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas, como ser sujetos de derecho público, el derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, que no es otra expresión, no es balcanización, no es separación, como se acusaba con el contenido de la ley Cocopa, sino era simplemente respetar y reconocer las formas propias, colectivas, organizativas, de gobierno, de expresar la ritualidad, la espiritualidad de los pueblos indígenas. Posteriormente, sin duda, el levantamiento pacífico que enunciaba de 1992, el 12 de octubre del 92, dio también a la postre que por primera vez se reformara nuestra Constitución y el artículo 4 reconociera solamente que éramos una nación
pluricultural y multilingüe que le aportaban esta gran diversidad a los pueblos indígenas. Viene el movimiento zapatista, sin duda el alzamiento del 94, coloca nuevamente en la agenda nacional e internacional nuestros derechos de los pueblos indígenas. Se crean en Naciones Unidas otros espacios fundamentales como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se crea una figura de relator especial para los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que por cierto nuestro primer relator fue un mexicano destacado, don Rodolfo Stavenhagen, que hizo aportaciones, observaciones y recomendaciones ¿qué hay en el importantes 2014 que permite pensar que ahora sí? Y ahora vemos también que este gobierno, esta nueva administración, en el Pacto por México incluye un apartado que tiene que ver con el respeto y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Se hace público este plan sectorial relacionado con el desarrollo de los pueblos indígenas y se establecen compromisos. El año pasado hace público la Secretaría de Gobernación su compromiso de armonizar nuestra legislación legislativa para reconocer estos derechos que los pueblos indígenas ya tienen reconocidos en este escenario internacional. Este año va a tener lugar también en la sede de Naciones Unidas una conferencia, la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas. ¿Cuándo es esto? En septiembre de este año en la sede de Nueva York. México ha ofrecido ser sede de una reunión previa, de una reunión preparatoria también de alto nivel, donde están convocados jefes de Estado, jefes de gobierno y representantes indígenas de las 7 regiones del mundo. A México se le ha reconocido su liderazgo en este ámbito internacional, en el impulso de estos convenios y tratados internacionales, tanto por los propios estados nacionales como por los propios representantes indígenas. Y entonces, si nuestro país también en 2011 reformó la Constitución en su artículo 1, donde reconoce y eleva a rango constitucional estos derechos, tratados y pactos internacionales, y se ha ganado este liderazgo y va a tener una participación trascendental e importante con este liderazgo que le han reconocido los demás estados nacionales y los propios pueblos indígenas, creemos que nuestro país tiene que honrar este liderazgo y con estos compromisos que el propio Ejecutivo ha hecho público para reconocer y armonizar nuestra legislación nacional, vemos oportuna la coyuntura. Y en ese sentido creo que estamos todos haciendo una labor importante de generando los grandes acuerdos políticos con todos los actores políticos. He presentado, por ejemplo, un punto de acuerdo para que se cree un consejo redactor de lo que consideramos será la armonización legislativa, que lo que ya nuestro Estado-Nación reconoce en estos convenios y tratados internacionales, pues simplemente los transcriba en la Constitución. No estamos reclamando ni más ni menos que nuestro país no ya haya reconocido como derechos de los pueblos indígenas. Entonces, vemos oportuna esta coyuntura y yo creo que es este el año importante donde todos los actores tenemos que llegar. Este consejo redactor que estoy proponiendo es un consejo plural e interinstitucional donde podamos estar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo con las comisiones que tengamos competencia, la de Asuntos Indígenas, la COCOPA, la de Puntos Constitucionales, donde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como un poder más judicial que ha emitido un protocolo de actuación para quienes procuran imparten justicia, recomendando que apliquen y den vigencia a estos derechos de los pueblos indígenas reconocidos en este marco internacional, pues yo creo que esta convergencia y todos estos derechos reconocidos y estos compromisos que el Ejecutivo ha hecho generan las condiciones propicias para que podamos poner toda la voluntad y disposición política para reconocer y de una vez saldar por todas esta deuda con nuestros pueblos. Vamos a un corte, regresamos en un momento al Estudio de México Social. Nos falta que nos diga el arquitecto Martínez Veloz, ¿cómo se ve desde el Ejecutivo? ¿Hay condiciones adentro? Porque me queda muy claro que el legislador, el diputado, ve una coyuntura e incluso hay un acuerdo para construir. Pero este 2013 y 2014, ¿cuál es tu vivencia en esta relación con los pueblos indígenas? Vamos a un corte y regresamos para que el arquitecto Martínez Veloz nos dé esa apreciación desde adentro del Ejecutivo Federal, en términos de acompañar la iniciativa del legislador. Primero, ser conscientes de su realidad, de que viven situaciones de marginación socioeconómica. Segundo, ser conscientes de su presencia en la cultura viva mexicana, que en realidad la cultura mexicana no es unitaria, sino que es diversa.
tiene muchas manifestaciones regionales, producto precisamente de estas raíces indígenas que siguen siendo parte de nosotros. No nada más endiosar el pasado indígena muerto, sino valorar las presencias vivas, ¿no? Sensibilizarnos y también nosotros participar. Todos podemos participar. Hay muchos programas en los que se participa, pero ellos siempre han sido los del final. Para poder incluirlos, tener una mayor apertura y quitarse todos esos complejos de la cabeza, ¿no? Complejos de superioridad que tiene las personas de aquí de la ciudad. Más información y más presupuesto para quitar más ignorancia, o sea, poner más recursos en la provincia. Cooperar, ayudarlos y hacer irlos a ayudar a sus lugares de orígenes. Yo incluiría más educación en sus pueblos, que llegue la educación a todos los rincones, porque gente preparada puede defenderse mejor. Jaime, ¿cuál es tu apreciación en este primer año del gobierno federal del presidente Enrique Peña? ¿Hay condiciones adentro para construir esta propuesta que acompaña la iniciativa del legislador? Mira, indudablemente ha habido definiciones claves de parte del gobierno federal. Me tocó a mí en suerte tener una plática a principios del año pasado con el secretario de Gobernación, donde establecimos una ruta de trabajo de cómo enfrentar la circunstancia y cómo avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos originarios. Porque tu nombramiento es inédito, ¿no? Esta comisión que tú encabezas. Sí, esta comisión anteriormente se dedicaba exclusivamente al diálogo en Chiapas. Nosotros le planteamos que el tema del EZLN era un tema de alcance nacional, no solamente con Chiapas. Y esto nos ha permitido pues, construir una relación amplia con muchos problemas en el país que tienen que ver con la cuestión indígena. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, te quiero decir que el año pasado, por ejemplo, hay definiciones claras en donde se afectan intereses que antes eran intocables. Por ejemplo, el haberle impuesto el 7.5% de impuesto a las empresas mineras es una definición política y te habla de una diferencia frente a los sexenios pasados. No es desde mi punto de vista lo que debería ser, sin embargo hay una definición política que me parece que marca una ruta. Por otro lado, en la Secretaría de Gobernación se estableció como compromiso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas y con los tratados internacionales. Este no es un asunto menor. Quien sabe de esto, sabe que los acuerdos de San Andrés y la Declaración de las Naciones Unidas caminan en el mismo sentido. Esto permite tener un respaldo jurídico, una obligación institucional para ser trasladada a un cuerpo de trabajo ya de carácter legislativo. Entonces, esta serie de definiciones nos permiten entender que hay un ejecutivo que está viendo el asunto indígena desde una perspectiva distinta, y sobre todo a partir del ejercicio pleno de los derechos, que eso me parece básico. Entonces, si tenemos como instrumentos de trabajo la Declaración de las Naciones Unidas, el protocolo de la Suprema Corte de Justicia, el Plan Nacional de Desarrollo, los acuerdos de San Andrés, las reformas que la Suprema Corte Mexicana ha llevado a cabo, o los acuerdos que ha tenido últimamente en el sentido de que todas las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos causan jurisprudencia en nuestro país, tienes un marco muy importante de derechos que pueden ser trasladados sin ningún problema al cuerpo constitucional y a las leyes reglamentarias. Entonces, esa definición política en el Ejecutivo y en la Secretaría de Gobernación existe y está plasmada en los documentos oficiales. Ahora bien, ¿con eso basta? No. Hay intereses en juego. Es un asunto de correlación de fuerzas también. Indudablemente las luchas que dan los huirráricas o los yaquis o los nahuas, cada quien en su área, si es aislada, pues naturalmente no va a tener el resultado que debe tener
como expresión de un trabajo más amplio y colectivo que tiene que ver con el país. El miércoles pasado, el 26 de febrero, nos reunimos con 350 representantes indígenas, académicos, representantes de 35 pueblos de diferentes estados del país, y todos llegamos más o menos a las mismas conclusiones que aquí ha expresado el compañero diputado Carlos de Jesús, y creo que si hacemos un trabajo colectivo, colegiado, aterrizamos en cada uno de los estados, decantamos las propuestas, fortalecemos las iniciativas que en cada región del país exista, vamos a llegar al mes de septiembre, al periodo que inicia en septiembre de este año en el proceso legislativo, con propuestas muy consolidadas, muy fuertes. Queremos hacer este cuerpo de redacción donde se incorpore también el Poder Judicial, que nos vaya indicando de alguna manera razonamientos que nos permitieran enfrentar con razonamientos sólidos cualquier descalificación de una propuesta de esta envergadura. Entonces, creo que es un asunto de correlación de fuerzas, tiene esta voluntad del Ejecutivo Federal plasmada en sus documentos y obligaciones institucionales, tiene también que encontrar el respaldo de los pueblos para enfrentar aquellos intereses que vemos que de alguna manera han trastocado la estabilidad del país. Y no son los grupos insurgentes, sino son los grupos de poder económico que han generado políticas de expulsión y de expoliación muy fuertes, que han generado grandes conflictos en diferentes lugares del país, y que indudablemente la mejor forma de enfrentarlos es con una legislación que le dé certidumbre a todo el mundo. Nosotros vemos esta nueva legislación como las reglas del juego para que todo el mundo gane, ¿vale? O sea, no para que todo el mundo pierda, o para que pierdan los más y ganen unos cuantos. O sea, si tenemos una estructura institucional jurídica que le permita darle certidumbre a los empresarios, darle certidumbre a los pueblos y al propio gobierno para que su trabajo pueda ser de alguna manera una aportación en términos de construcción de mayores niveles de igualdad, creo que será una aportación muy significativa de este gobierno. Entonces, yo he encontrado el respaldo del secretario de Gobernación, del subsecretario de Gobernación, y todas las iniciativas que hemos venido desarrollando han contado con su aprobación y con su apoyo, tanto en lo espiritual, lo moral y incluso hasta lo material, porque hay que pagar distribución de libros, de documentos. Entonces, yo veo un clima favorable. Ojalá, diputado, nos quedan pocos minutos. De aquí a septiembre, a noviembre, que espero que en noviembre nos puedan dar una balance que hicieron. ¿Cuál es la agenda que la Cámara tiene, que el Grupo de Cocopa tiene? ¿Qué van a hacer en esos meses para acompañar esta voluntad que nos dice Jaime existe, por lo menos en el Ejecutivo, de enfrentar los intereses y generar este piso parejo para que no haya este enorme abuso? ¿Qué van a hacer los diputados en estos meses de aquí a noviembre? Pues en este momento estamos obviamente haciendo las reuniones, los cabildeos, para efectos de que todos nos sumemos en esta coyuntura. Estamos, por ejemplo, preparándonos y estamos también teniendo reuniones con la Cancillería mexicana y con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que son los responsables de organizar esta reunión previa de alto nivel y todos los trabajos que nos van a llevar a la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, donde estamos discutiendo qué agendas y qué temas incorporar a esta agenda, donde estamos discutiendo ya el compromiso de elaborar un borrador final que podamos consensar entre la parte gubernamental y la representación indígena. Estamos hablando de la representación indígena, que es importante que esté en estos espacios trascendentales de discusión, porque vamos a necesitar de los consensos y de los acuerdos, y eso yo creo que es lo que estamos propiciando. En la Comisión de Concordia y Pacificación estamos citados a una reunión trascendental, creo yo, esta misma semana, a efectos de que también organicemos la agenda y que esta comisión juegue su rol fundamental como tal, para lo que fue creado, que ahora creo que hemos dejado mucho que desear. Y en esa idea estamos haciendo todos los esfuerzos, todos los actores políticos, ¿no? Creemos que esto es posible, que podamos avanzarle. En esta Comisión de Concordia y Pacificación son parte también el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México, que también está previsto que contribuyamos y que retroalimentemos esta agenda y que generemos los consensos.
Es parte también en esta Comisión de Concordia y Pacificación un comisionado del gobierno del estado de Chiapas, digo que aunque son los temas que ha impulsado, que ha demandado el STLN y el movimiento y que están suscritos en los acuerdos de San Andrés, efectivamente son temas de carácter nacional, pero lo cierto es que en Chiapas se generó el conflicto, entonces es importante también la representación del Ejecutivo Estatal y estamos también buscando los acercamientos con actores en este caso del Poder Judicial, pues a efectos de que todos generemos las condiciones. Con la propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues estamos también discutiendo estos temas, esta agenda. Se están alineando una serie de eventos también de carácter internacional, nacional en el legislativo. Por ejemplo, estamos ajustando a una sesión, la 14ª sesión del Parlamento Indígena de América, que somos legisladores indígenas del continente. Vamos a tener una sesión en el mes de marzo, días previos a esta reunión previa de alto nivel, valga la redundancia, y donde sin duda también la agenda que discutamos y en la cual tenemos que jugar un rol importante los legisladores mexicanos, pues tiene que contribuir en este sentido a la agenda internacional, avanzar en la agenda internacional, en los pendientes internacionales, pero sin duda va a tener una repercusión también en el escenario nacional, repito, pues por este liderazgo que en nuestro país ahora se le ha reconocido, ¿no? Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho a los dos, a usted diputado, al comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, que estén en el Estudio México Social. No hay duda, es un tema no solo urgente, éticamente el país tiene que demostrar este compromiso. Qué bueno que hay una coyuntura internacional y que hay una percepción de que hay definiciones. Espero verlos en noviembre y que nos den buenas noticias, que por lo menos se hizo un cambio trascendental en el marco legislativo y que eso lleve a políticas públicas que regeneren este sistema de protección social para que abandonemos esta noción. Ser indígena en México significa pobreza, exclusión, marginación. Pese a los miles de millones, pese a las obras, la realidad es esa y yo les agradezco mucho que hayan estado para compartirnos su agenda de trabajo en este 2014. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el Estudio México Social.